Hola a todos y todas. Vamos a empezar con la mesa correspondiente a hoy. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos, les doy la bienvenida. El Instituto es un centro de investigación en ciencias sociales fundado en 1964 y enfocado en realizar estudios sobre los problemas sociales del Perú y América Latina desde perspectivas interdisciplinares y plurales. Agradecemos su participación en el Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. El día de hoy, como parte del panel número 3, la dimensión económica de la crisis, legado y continuidad, les presento la mesa una aproximación a la situación macroeconómica de la región latinoamericana frente a la pandemia. Y para hoy tenemos a grandes invitados y a un comentarista. Voy a empezar con Óscar Ugarteche. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Él es coordinador del Observatorio Económico de América Latina, OVELA. Estudió en Fordham University, New York. Estudió también, hizo un doctorado en Historia y Filosofía en la Universidad de Bergen. Y hoy nos presenta la economía global post-pandemia, el cambio de eje y el cambio de matriz energética y sus efectos sobre América Latina. Cedo entonces la palabra a Óscar. Óscar, por favor, adelante. Buenos días. Quiero agradecer la invitación a estar esta mañana con ustedes en Lima. Es además un honor y un privilegio compartir el panel con quien la ministra de Economía, que yo creo que mejor enfrentó la crisis del 20 y que logró que la economía del Perú recuperase su tamaño inicial a finales del año 21. Aunque diré que muy peruanamente, claro, no se le reconoce, pero eso es peruano. La dinámica económica global desde el año 2008, desde la crisis del 2008, digamos, vamos a tomar la crisis del 20 como si fuera el segundo poste de una crisis que comenzó en el 2008, ¿no? Como si fuera un puente con dos postes. Comienza la crisis en el 2008 y cuando se recuperan las economías, allá por el año 11, la velocidad de recuperación de las economías del G7 es un tercio la velocidad del crecimiento de las economías de Asia. Y se va a producir entonces un cambio que es fundamental, que es una importancia creciente de las economías asiáticas en la economía mundial, pero en particular en América Latina, que nos hemos convertido en socios principales de los asiáticos, de ida y vuelta, en ambas direcciones. Esto ha llevado a que los asiáticos tengan tasas de crecimiento muy altas, y aquí tenemos, por ejemplo, cómo Singapur ya tiene un PIB per cápita más alto que el de Estados Unidos. Claro, Singapur tiene 200.000 personas, pero tiene un PIB per cápita más alto que el de Estados Unidos, y ahí pueden ustedes ver el crecimiento de Corea, de la República de Corea del Sur, de la China y de Malasia. Yo quiero que noten a la derecha de la barra vertical celestita, esta aquí a la derecha, cómo se cae Estados Unidos, ¿no? Tiene una caída. Singapur se cae, pero luego la recuperación de Singapur, miren la velocidad de la recuperación de Singapur. Ahora, Corea del Sur prácticamente no se cae y se recupera. La China no se cae y sigue creciendo, y Malasia se estanca, ¿no? Un poquito, y luego en el 22 se recupera. Y la pregunta aquí, y se las voy a hacer ahorita después, aquí tenemos el cuadro del resto de las economías asiáticas más dinámicas. Tienes Indonesia, que tiene una bajada y se recupera. Tenemos a las Filipinas, que tiene una gran bajada y no se recupera. Vietnam, que no tiene bajada, es como la China, inescrutable, sigue plana. La India baja y se recupera. Y Bangladesh, que no baja.
Entonces, ¿por qué unas economías no bajan y las otras bajan y se recuperan y las Filipinas no? En Asia. Es la única economía que no se recupera. ¿Y por qué tienen ese patrón que es totalmente distinto del nuestro? Nuestro patrón en América Latina es con una bajada marcada y con una recuperación como se puede. El Perú se recuperó, pero hay otros que no se recuperaron. Casi todos, casi nadie se ha recuperado. O sea, entonces, ver por qué los asiáticos sí se recuperan y no se caen, y los latinoamericanos tienen otro patrón, tiene que ver, uno, con qué es lo que producen, y dos, a quién se lo venden. Yo quiero que miremos a Europa, al G7, para que miremos cómo las economías europeas, Francia, acá, esto es Gran Bretaña, es este de acá, y la verde es Italia, vienen desde el año 8 con un estancamiento económico, y las otras tienen tasas de crecimiento estancadas, pues, bajitas. O sea, estas no crecen nada y las otras crecen muy poquito. La roja, que es Estados Unidos, crece más que el resto, pero miren el tamaño de la bajada, y aquí tienes la recuperación que va seguida de lo que va a seguir ahora, que es una recesión. Entonces, mientras que los chinos acá abajo, están acá abajo, en su PIB per cápita, pero crecen de manera continua. Entonces, lo que estamos teniendo es un proceso de cambio de la dinámica mundial liderado por Asia. Y lo que tenemos es en Asia, incremento de la producción de servicios de tecnología de información, incremento de la producción de conocimientos que se vende, producción industrial compleja, electrónica, telecomunicaciones, farmacéutica, energías renovables, automotriz y aeronáutica, una política industrial con Estado activo y banca de desarrollo pública, donde ellos pick the winners, y grandes servicios de turismo. Todo esto se mantuvo abierto y funcionando cuando Occidente se encerró. ¿Y por qué se mantuvo activo y funcionando? ¿Por qué no nos golpeó? Porque pudieron detener la expansión del virus al principio. Todo el mundo, en general, se usa mucho el cubrebocas en Asia, como en los países árabes, y el uso del cubrebocas impidió la expansión del virus, por un lado, y por el otro hubo un seguimiento que a mí me parece sorprendente. Te ponen, cuando vas a Malasia, por lo menos, te ponen en el celular un app que te hace un seguimiento de dónde estás. Entonces, ellos pueden identificar con quién te has juntado, en dónde, en qué lugar, a qué horas. Con lo que pueden claramente aislar a los que contagian, los pueden aislar y ponerlos para que pasen su periodo de contagio aislados. Esa ha sido la manera de control de la epidemia, prácticamente en todos los países. Debe ser tecnología china, supongo, pero en todo caso en Malasia lo tienen y entiendo que lo tienen en el resto de los países también. Con eso han contenido la expansión del virus, no cerraron ninguna producción y además continuaron alimentando la demanda. Lo que pasa es que ahí la demanda bajó en Occidente, porque Occidente se cerró. Y lo que creció fue la demanda oriental. Eso le dio más crecimiento a Oriente todavía. Acá tienen ustedes el mapa, está borroso desafortunadamente, pero miren, acá tienen ustedes el mapa de la caída, el 20 y el 21, y los años, el crecimiento perdido, que es la raya roja. La caída es el año 20, la recuperación es el azulito, del 21, el crecimiento perdido es la raya roja. Hasta América Latina está igual. El Reino Unido está acá, el Reino Unido está en el basurero. La zona euro está acá, ya hemos visto cómo está la zona euro. Estados Unidos bajó, se recuperó, no perdió,
finalmente no perdió tiempo, pero lo que continúa es una tasa baja o una recesión. Y en Asia lo que tenemos es el ASEAN más 5, que se cayó un poquito, y lo que arrastra la caída es Filipinas. Pero lo que tienes acá es una recuperación muy fuerte, no hay años perdidos. Y si miramos China, China nunca se cayó y tuvo un crecimiento espectacular que le siguió el año 21. Esto nos cambia el mapa del Atlántico al Pacífico. Hemos pasado del atlanticismo, que es lo que nosotros hemos venido estudiando, diciendo desde el siglo XVI, al Pacífico. Entonces, ahora hay que mirar las tendencias de los capitales orientales, hay que mirar las tendencias de los mercados de commodities orientales, y hay que mirar las políticas de tasas de interés orientales, porque finalmente es por Oriente por donde va a venir nuestro crecimiento exportador. Finalmente estamos arrastrados por afuera, ¿no? Digamos, esa es la decisión de política macro. Entonces, si estamos arrastrados por afuera, el por afuera viene de Asia, no viene de Occidente, que no tiene crecimiento y que no va básicamente a ninguna parte. Creo que lo más notable de esto es que cuando el comercio se contrajo, el asiático creció. Que cuando los capitales se retrajeron, los capitales asiáticos siguieron su curso. Que cuando se contrajo el PIB de Estados Unidos, el de China siguió creciendo. Que la expansión de China y su fortalecimiento sucesivo va a hacer que el encuentro de los PIBs nominales sea antes de lo que se había estimado inicialmente, aunque los PIBs per cápita son todavía muy distintos. Ahora, hay una cosa rara con Asia, y digo rara porque, como sabemos, toda la política de inflation targeting, que estaba ahí orientada para el 2% de inflación, se fue al tacho cuando el Fed inyectó el 27% del PIB en liquidez en la economía de Estados Unidos en marzo del 20, el 23 de marzo del año 20. Y en adición, hay una inyección fiscal de 15% del PIB. La suma, por supuesto, es una cantidad de liquidez gigantesca dentro de la economía de Estados Unidos que ha producido dentro de Estados Unidos una inflación muy alta que se ha exportado. Ese es un problema. Pero ese es solamente un problema. Hay un conjunto de otros problemas. Hay un problema de inflación generado por los cuellos de botella en los puertos, que ha reducido la oferta de bienes finales que no se pueden fabricar porque los insumos están en los puertos embotellados. Hay un problema de fabricación de microchips que tiene que ver con la política de Estados Unidos contra China. Los microchips salen de Taiwán, van a Estados Unidos y tienen que ir luego a China para su procesamiento. Esa segunda etapa no está ocurriendo, con lo cual hay una falta de suministros finales que salen de China ya procesados para ser utilizados en equipos en Occidente. Eso ha generado también presión sobre el precio de los bienes finales electrodomésticos, pero también telecomunicaciones. Y tenemos el tema de la sequía, que es el tema del que nadie quiere hablar. Hay una sequía mundial, y creo que es la sequía más importante en la historia, y eso está produciendo estos calores horrorosos europeos y estadounidenses, y también mexicanos en el norte, y está produciendo falta de agua por todos lados. Eso, en su conjunto, está produciendo problemas de oferta alimentaria. A esto hay que sumarle el problema del trigo y el problema de Ucrania, ¿no? Pero, digamos, es además sobre un problema de sequía que ahí está. Pero miren qué curioso, mientras en las economías avanzadas la inflación sube a tasas aceleradas, la línea roja, en el ASEAN, la línea puntada gris, la inflación no sube. Y estuve mirando por qué no sube la inflación. Y hay varios. Uno
es que Rusia le viene vendiendo a la China y a la India petróleo con 30% de descuento hace un rato. Eso viene ocurriendo ya hace un tiempo. Con lo cual, el costo energético es más bajo, la generación eléctrica, por lo tanto, cuesta menos y no sube tanto, y tienen en su canasta un peso menor de costo de energía. Pero las otras cosas que están actuando ahí tienen que ver con la forma como China y la India, no, la India no está comprando, China está comprando granos de Rusia y de Ucrania, o de Ucrania a través de Rusia, y compra los granos que salen por tren, que no salen por el puerto. Con esto lo que está pasando es que la China está convirtiendo un acopiador de commodities. Ya acopia petróleo, ya acopia minerales y ahora está acopiando trigo. Y yo me hacía la pregunta si no será que lo que está tratando de hacer China es de crear un segundo centro de comercio de commodities en el mundo. El histórico es Holanda, es el que viene desde el siglo XVI. La pregunta es si no será China ahora un nuevo mercado de commodities desvinculado de Occidente, desvinculado del dólar, desvinculado de la posibilidad de sanciones económicas a través del dólar y consolidando su posición de economía líder. Si fuese el caso, el resultado es que el precio de los alimentos en la China no ha subido por el volumen brutal de importaciones. Y claro, si no sube la energía y no suben los alimentos, el índice total de inflación está más abajo que Occidente. Nosotros, los emergentes, estamos con la inflación más arriba que las economías desarrolladas, si bien el Perú, hasta donde hizo la última vez, tiene una tasa de inflación más baja que el grueso de América Latina y tiene una tasa de crecimiento, tenía hasta el otro día, hasta junio por lo menos, tenía una tasa de crecimiento más alta que el grueso de América Latina. Aquí está la sequía. Este era el mundo del año 76, este era el calor del mundo del año 76. Este es el calor del mundo del año 22. Recién estuve en París hace un par de semanas, hacían 45 grados. La dinámica mundial económica, y esto es para terminar, va con dos velocidades. O sea, así como fue la recuperación económica del otro. Por un lado, tienes el ASEAN más 5, con esta gigantesca jalada para abajo que está jalada por las Filipinas, pero que es esto de aquí, esta línea punteada de acá, cuya recuperación es muy acelerada, claro, arrasada por China, pero arrasada no solo por China, por Malasia, por Indonesia, por la India. No, la India no está en relación, pero por Malasia, Indonesia y las otras economías, Tailandia. Estados Unidos tiene una recuperación en descenso y las economías emergentes también tienen una recuperación en descenso. Entonces, todo parece indicar que estamos en un momento de necesidad de reactivación en las economías emergentes, de reactivación de los motores internos. Yo veo con interés cómo ayer y antes de ayer en Estados Unidos han aprobado leyes para invertir dinero productivo. En el caso de antes de ayer, aprobaron una ley para la fabricación de microchips en Estados Unidos y le van a meter 280.000 millones de dólares. El gobierno federal se lo va a meter a las empresas que fabrican microchips para sortear el obstáculo que tienen en este momento, creado por ellos mismos, la competencia con China. Y ayer salió la noticia de que van a poner dinero para energías renovables. Estados Unidos está muy rezagado en energías renovables. China se ha convertido en el principal exportador de capitales hacia energías renovables
y se ha convertido en el principal exportador de tecnología de energías renovables. Ellos exportan paneles solares, molinos eólicos y las partes y piezas de los molinos solares, de los paneles solares que se utilizan en Europa. No hay ningún panel solar en el mundo que no sea en su alma chino. Con lo cual, digamos, están liderando el proceso de cambio energético, a pesar de que China es un país que contamina mucho, quizá por eso, perdón. Mientras tanto, lo que está pasando con el alza del precio de energía es que el carbón está regresando a su uso. Esta recuperación de la economía mundial en dos velocidades, yo creo que a nosotros, los que estamos en los países emergentes, nos obliga también a pensar, como ha hecho pensar Estados Unidos, que necesitamos producción interna. Ciertamente necesitamos producción interna de fertilizantes. Fabricábamos fertilizantes en la década de los años 60. Más o menos todos los países teníamos una fábrica de fertilizantes que era pública. Estas fueron privatizadas por razones de dominio público. Quien se quedó con el mercado de fertilizantes fueron los rusos y los chinos. Y ahora tenemos el problema. Yo he estado tratando de entender por qué el problema si es que no hay sanciones económicas a los fertilizantes. Y no termino de entender. Pero debe haber alguna buena razón. En todo caso, se necesita tener fábricas de fertilizantes porque necesitamos seguridad alimentaria. Pero no, o sea, necesitamos reactivar producción interna de algunos bienes estratégicos para que los vaivenes mundiales no nos sigan afectando como nos afectaron el año 8 y nos están afectando ahora, ¿no? Yo creo que con esto y decir que las inversiones, miren las inversiones, la tasa de inversión del PIB, el nivel de la CIAN, que es el azul, el de las economías avanzadas, que es el más abajo, y el de los emergentes, que es el más arriba. Pero el problema con los emergentes es que están invirtiendo en materias primas. Entonces, qué curiosísimo. O sea, los emergentes se están convirtiendo en exportadores todos de materias primas en lugar de ser exportadores de bienes transformados. El mundo post-COVID, entonces, tiene una Asia que se está autonomizando de Occidente y tenemos un mundo dividido con Asia que crece más rápido, con más inversión, menos inflación, y en un momento de desarrollo complejo basado en el conocimiento. Eso pasa en Asia. Hay un desplazamiento del Atlántico al Pacífico, que no es temporal, sino que es definitivo, y tenemos que el COVID en Asia no hizo los estragos que hizo en Occidente, en términos de muertes de personas. Por lo tanto, su tiempo de encierro fue menor y su mortalidad fue diminuta. Y los polos de crecimiento asiáticos son la China y la India, que se articulan con la región y con el mundo de manera autónoma. Ante eso, los latinoamericanos tenemos que mirar y reconsiderar cómo vamos a hacer el futuro, porque nosotros hemos estado muy anclados en Occidente, muy anclados en la Unión Europea y en Estados Unidos, y hay países, para México esto es mortal. México está amarrado a Estados Unidos y Estados Unidos no va a ninguna parte. Y los países del Atlántico, de América del Sur, han estado amarrados a la Unión Europea, si bien de manera creciente China tiene un papel más importante para la Argentina y el Brasil. Pero bueno, yo creo que con esto les doy un panorama mundial. No he entrado a las políticas de reactivación en Asia, porque más o menos no han habido. Hubo políticas de expansión monetaria para que las empresas no sintieran el resentimiento del comercio a Occidente, que fue en el segundo trimestre del año 20, pero fue breve, no fue gran cosa, y, digamos, pudieron seguir con su vida como era, no hubo el impacto que uno quiere. Y con esto creo que he dicho todo. Muchas gracias y gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, disculpas, hubo un problema técnico, me tocaba moderar desde el comienzo a Oscar, así que
dado que el tiempo es limitado, vamos a pasar a la presentación de María Antonieta Alba. A ver, un segundito, por favor. María Antonieta Alba, ella es exministra de Economía del Perú, es economista por la Universidad del Pacífico y máster en Administración Pública por la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Es directora global de COVAX y directora de proyecto en ACASUS, donde trabaja con gobiernos para la mejora de la salud y la educación. Hoy nos hablará acerca del plan económico de respuesta a la COVID-19, el caso peruano. María Antonieta, adelante, por favor, por 20 minutos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Oscar, por las palabras de reconocimiento al trabajo, que en realidad fue de todo un equipo. Ahí pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí. Sí se ve, perfecto. Ya, lo que quiero hacer hoy, creo que Oscar ha dado una excelente perspectiva macro. Yo les quiero contar detrás de bambalinas de lo que significó el COVID-19 para el Perú y lo que significó para los hacedores de política tomar decisiones, ¿no? Entonces, primero quiero hablar un poco sobre cuál fue el contexto del COVID, cuáles fueron las implicancias del COVID a nivel global, específicamente en lo que más nos importa, ¿no? Que es la vida de los ciudadanos. Voy a esbozar rápidamente el plan económico de respuesta, que creo que fue una respuesta sin precedentes, un plan económico de 20 puntos del PBI, y luego quiero reflexionar un poco sobre cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso y los retos, ¿no? Primero, los que tomábamos decisiones en ese momento, teníamos en marzo del 2020, cuando en el Perú fue el primer caso, el 6 de marzo, mucha incertidumbre sobre el virus. Y para mí esto refleja muy bien a qué me refiero, ¿no? El 30 de marzo hubo una conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud, donde decían que no recomendaban usar mascarillas. O sea, el nivel de poca información y incertidumbre que teníamos sobre el virus, no sabíamos en ese momento lo que sabemos ahora. Uy, perdón. Luego, también es importante reflexionar, este es un trabajo interesantísimo que ha hecho Lucho Cordero, que es para mí uno de los gurús en temas de salud pública, es que nuestro sistema de vigilancia era muy débil, y lo que estábamos viendo en ese momento eran muertes en establecimientos de salud, pero desde antes del 6 de marzo ya se registraban muertes en domicilio, probablemente de personas vulnerables, ¿no? Entonces, y eso también explica un poco en estas preguntas que nos hacemos, ¿por qué el confinamiento no permitió el contagio? Es porque quizás la información que teníamos en ese momento era un poco tarde. El COVID probablemente ya estaba en el Perú mucho antes de que se registró ese caso el 6 de marzo. Un tema fundamental, el sistema de salud precario. Van a ver más adelante cifras de cómo incrementó el presupuesto. O sea, el presupuesto para mí es el presupuesto público, es lo que une el crecimiento económico, mayor recaudación, y eso se debería haber traducido en mejores servicios públicos, ¿no? Pero en el Perú este cinturón de transmisión, el presupuesto público, no estaba reflejando mejores servicios para los ciudadanos, ¿no? Y la situación de precariedad del sistema de salud, cuando vemos en temas de camas hospitalarias, ventiladores mecánicos, era una situación muy, muy precaria, ¿no? Cuando tuvimos el primer contagio, el 6 de marzo, había menos de 100 UCIs para una población de 30 millones de peruanos, ¿no? Quizás acá fue una de las decisiones más difíciles de mi carrera profesional. También se tendía en la discusión rivalizar estas dos posiciones, ¿no? De los ministros de salud, ministros de economía. Tú tenías los casos de Brasil, que ni siquiera el mismo presidente hablaba, que ni siquiera consideraba que había un virus. Entonces, hubo una decisión que tomar el 6 de marzo, había poca información, y el sistema de salud del país, nosotros cuando veíamos las estimaciones de un R, en ese momento mayor de 3,
las cifras de letalidad eran realmente escalofriantes. Entonces, ahí decidimos que la prioridad era proteger vidas, y tuvimos la oportunidad, debido a que estábamos cosechando muchas décadas de buen manejo macroeconómico, teníamos la artillería para desplegar un plan de mucho impacto, ¿no? Y lo que sucedió, el confinamiento para mí, que se dio en marzo, es una respuesta de política económica ante la imposibilidad del sistema sanitario de abordar. Y vemos acá las caídas brutales que hubo ustedes saben que la información del PBI son 45 días de atraso, ¿no? Pero nosotros veíamos en el MEF diariamente estos dos indicadores, electricidad y cemento, y bueno, el colapso era grande, ¿no? Y uno de los principales retos que enfrentábamos es la informalidad, ¿no? En un país como en Suiza, que es a donde vivo ahora, tú puedes decretar confinamiento y todo el mundo trabaja desde su casa, pero en un mercado laboral informal como el peruano, el confinamiento para nosotros era claro que tenía que venir de la mano de una inyección de liquidez muy importante a los hogares. Bueno, esto no lo voy a... Esto ya ha hablado Oscar mucho de esto, ¿no? El COVID ha sido una de las peores crisis económicas de la historia. Acá estoy comparando información de diferentes crisis, y ese es el impacto en el PBI mundial, y tampoco tengo que decirlo, esto se ha discutido mucho, un costo social muy grande. Y en el Perú hemos retrocedido muchísimo por el impacto del COVID, por la situación de informalidad, la vulnerabilidad de las familias, pues hemos retrocedido en niveles de pobreza a años como el 2012, ¿no? Y como les dije al inicio, la respuesta que dio el Perú fue una respuesta de confinamiento severo ante la imposibilidad del sistema de salud de poder controlar la expansión del virus, ¿no? Y sí, Perú aplicó uno de los confinamientos más estrictos de la región. Y de la mano con este confinamiento vino una recesión, pero lo importante, como también lo ha mencionado Oscar, es que se diseñó un plan económico que protegió el aparato productivo. Nuestra obsesión, una vez que definamos el confinamiento, era proteger el aparato productivo. De ahí que vinieron bonos que llegaron al 60% de las familias, Reactiva, un paquete de 8 puntos del PBI para darle liquidez a las empresas, ¿no? Y acá probablemente ustedes ya lo han visto antes, ¿no? Es un plan económico de 20 puntos que consideraba una inyección muy fuerte de gasto público. Quizás lo más fuerte acá fue el bono a las familias, que llegó como al 60% de los hogares en su momento. Muchas medidas tributarias de alivio, reprogramaciones de pagos, y quizás en los otros instrumentos, el más conocido es Reactiva, ¿no? Que es esta perfecta coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Y el plan se diseñó en 2 etapas. En la contención del COVID-19, como ministra de Economía, para mí el mejor plan económico era contener el avance del virus. Por eso es que hubo mucho foco en la contención, una asignación importante de recursos al sistema de salud, pero además mucho apoyo también en la ejecución. Y bueno, y luego para nosotros era importante salir lo más pronto posible de la contención a la reactivación económica. Un gran signo de interrogación era las vacunas, cuándo iban a llegar las vacunas al Perú. Y bueno, esto es más información de cómo se dio el plan económico. Ustedes seguro que han escuchado de los subsidios, han escuchado de Reactiva. No voy a dar mucho detalle sobre esto, pero sí decir que tuvimos, o sea, nosotros sabíamos que la respuesta tenía que ser contundente y nos preparamos para hacer uno de los planes económicos más grandes de la región. Esto es importante reconocer que es cosecha del trabajo de muchos gobiernos y de muchos ministros de Economía y obviamente del Banco Central, que garantizaron estabilidad macroeconómica en las últimas décadas, ¿no? Acá hay un detalle más grande del plan, de cómo además esto refleja nuestra obsesión con la ejecución. Nosotros seguíamos en el MEF
casi diariamente, porque era importante sobre todo las medidas de inyección de liquidez a las familias poder garantizar su gasto. Y creo que el plan permitió una rápida recuperación de la economía. Esto lo ha reconocido el Fondo Monetario en el capítulo 4 que sacó en marzo, ¿no? Ha reconocido que el plan protegió el aparato productivo ahora en la mayoría de los indicadores macroeconómicos estábamos ya en niveles prepandemia. Pero yo quisiera centrar ahora esta presentación, porque probablemente ustedes conocen con detalle el plan, de cuáles son las lecciones aprendidas y los retos, ¿no? Y acá es contradictorio porque el título de este panel es sobre macroeconomía, pero para mí la gran lección fue la microeconomía, todos los retos que tenemos que enfrentar en microeconomía. Creo que como país hemos hecho bien el trabajo en la parte macroeconómica. Creo que no deberíamos retroceder en eso, pero la enorme cantidad de retos que encontramos fue en la microeconomía, ¿no? Y primero reconocer que los instrumentos eran muy potentes en su diseño, pero las brechas estructurales afectaron la implementación, ¿no? Y acá tengo algunos ejemplos. El bono a las familias, por ejemplo, nos encontramos en una situación donde no teníamos un padrón de hogares, estaba muy desactualizado y además con un sesgo rural, cuando la mayoría de los contagios eran en zonas urbanas. Ahí rápidamente tuvimos que incluso rápidamente coordinar el levantamiento de un nuevo padrón, un enorme problema de exclusión financiera. En su momento solamente 4 de cada 10 peruanos contaban con una cuenta en el banco. Esto afectaba terriblemente la rápida desembolso de los bonos, además con una población, y esto lo entiendo también, todavía desconfiada de la banca por teléfono. Entonces también esta idea de ir a los cajeros y sacar los recursos, y el Banco de la Nación, nuestra punta de lanza de la inclusión financiera, tenía menos de 1.000 cajeros a nivel nacional, ¿no? La banca privada tenía mucho más cajeros. Es solamente un ejemplo de cómo estábamos tan poco armados para que este bono a las familias pudiera ir rápido, ¿no? En la protección de la cadena de pagos, ahí tuvimos Reactiva. La gran duda que también generó mucha controversia política, en mi caso en el Congreso, era el acceso de las MIPES a Reactiva. Y debo decir que antes de la crisis solamente el 5% de las MIPES accedían al sistema financiero, y era un reto muy grande pedirle que en crisis podamos resolver estos problemas de acceso, y ahí generamos otros instrumentos, FAE, MIPE y FAE Agro, ¿no? Lo que también, la situación también, el otro problema que había es que las MIPES tienen como una patita en la informalidad y otra patita en la formalidad. Entonces, cuando tú establecías montos similares a su valor de planilla, obviamente la planilla que encontrábamos en la SUNAT no era realmente la que necesitaban. Entonces, creo que yo sí en el mes nos llevamos la impresión de que los principales obstáculos a la potencia de nuestros instrumentos eran brechas que estaban ahí durante años, y que hicimos lo mejor posible para tratar de superarlos, ¿no? Como levantar un padrón urbano, por ejemplo, o como sacar rápidamente instrumentos como el FAE MIPE o el FAE Agro. El otro tema que fue brutal es el impacto de la inequidad, ¿no? Yo creo que lo que el COVID ha demostrado, en algún momento se hablaba de que es un virus más democrático, que le afecta a todos. O sea, es verdad que debido a la propagación del virus fue casi generalizado, pero es evidente que las familias más vulnerables sufrieron mucho más, no solamente por temas de acceso a servicios de salud, por hacinamiento. Entonces creo que acá tenemos una agenda muy importante de equidad para enfrentar otros choques, ¿no? El otro es la importancia de garantizar que los incrementos presupuestales mejoren las prestaciones, ¿no? Yo creo que, y esto lo digo desde mi experiencia como directora general de presupuesto, cuando lo que les decía, ¿no? O sea, el crecimiento económico permite actividad económica, permite recaudación, el presupuesto aumenta. En los últimos 20 años es un presupuesto que se ha multiplicado por 5,
pero la población no lo siente, los servicios de salud no mejoran. Entonces sí creo que también hay estas enormes discusiones sobre hasta qué punto, por ejemplo, el MEF podría rendir cuentas, ¿no? Sobre algunos gastos en los sectores, ¿no? Que es un poco el enfoque de presupuesto por resultados, y es importante mencionar que la cantidad de recursos que se ha dado ahora en el marco del COVID, ahora hay como 60.000 CAS en el sistema, hay una inyección muy grande de personal, y es importante que generemos los sistemas para garantizar la mayor productividad de estos recursos, ¿no? O sea, acá hay como que esta dualidad, ¿cuál es el rol del MEF? Pero necesitamos que alguien en estas grandes asignaciones, que alguna entidad esté mucho más pensado en los resultados para el ciudadano, ¿no? Que es algo que vemos creo que en todos los sectores sociales, en educación también, los incrementos presupuestales han sido brutales y no lo han sido los logros de aprendizaje en una clase, ¿no? Luego algo que para mí fue una gran lección del COVID-19, y esto es para todas las críticas que han habido, ¿no? Es siempre evaluar políticas públicas en términos de contrafactuales, ¿no? Y en términos, lo que vemos acá es, podríamos pensar, por ejemplo, en la tercera ola. La tercera ola se dio casi sin medidas de confinamiento, ¿no? No hubo confinamiento en la tercera ola, y los contagios llegaron a casi 60.000 casos diarios, lo cual refleja que sin medidas de confinamiento la capacidad de expansión del virus es brutal, ¿no? Lo que vemos en la tercera ola es una reducción significativa en el número de muertes porque las vacunas ya estaban con nosotros, ¿no? Y la importancia que hay que construir en la agenda ahora que tenemos la viruela del mono, y creo que somos el tercer país con mayores contagios, de cómo garantizamos que nuestro sistema pueda vacunarnos. Entonces, para mí, hay un primer contrafactual de una tercera ola, cómo se dieron los contagios sin medidas de confinamiento, y la primera ola que tuvo las medidas de confinamiento. Y luego, entre la primera y la segunda ola también, la segunda ola ya teníamos más camas UCI, ya teníamos más médicos, ya incluso había cierta inmunidad entre la población, y igual los fallecimientos también fueron brutales, ¿no? Entonces, para mí la gran lección como hacedoras de política es evaluar siempre todo en términos de contrafactuales. Luego, para mí también esta crisis fue una enorme oportunidad de innovación. Para mí un ejemplo muy concreto es lo que pasó con Reactiva, lo que se permitió alcanzar en términos de reducción, por ejemplo, de tasas de interés. Aquí he puesto algunos ejemplos de las tasas de interés que enfrenta el sistema, las MIPES, en el sistema no bancario y bancario, y las tasas de Reactiva, ¿no? Y ahí fue como esta combinación de bajo costo de fondeo del Banco Central, menor riesgo crediticio asociado a la garantía, y el mecanismo de subastas que permitía que las entidades financieras trataran de bajar sus costos operativos son importantes, ¿no? Y creo que en línea con Reactiva también vemos en otros sectores innovación, la cuenta DNI, por ejemplo, que creo que sin COVID-19 no habríamos avanzado como país tanto en inclusión financiera. También se dieron algunas medidas en temas de medicamentos, que creo que también la crisis puso mucha presión y se buscó innovación, y en algunos casos hemos avanzado bastante. Y algo que para mí fue muy importante. María Antonieta, 5 minutos, por favor. Sí, perfecto, ya estoy en las últimas láminas. Algo que fue muy importante es la transparencia. En el caso de Reactiva, por ejemplo, estábamos inyectando casi 8 puntos del PBI en 3 meses, y era importantísimo, era una herramienta que tenía que ser rápido. Creo que la transparencia fue fundamental cuando estamos pensando en grandes paquetes de inyección fiscal, ¿no? Y algunos retos hacia adelante, de nuevo la microeconomía, ¿no? La informalidad. En Reactiva hay una enorme oportunidad. En el segundo Reactiva se dieron más, la memoria no me falla, más de 200.000 personas con DNI con empresa, que ahí se podría hacer algo muy, muy importante por informalidad. Consolidar la apuesta de inclusión financiera, importantísimo. La agenda de calidad del gasto en salud, ahora que han habido incrementos presupuestales muy grandes.
Importantísimo también fortalecer la capacidad del Estado para regular mercados. Tuvimos problemas con el mercado del oxígeno, con el mercado de medicamentos, y creo que, Oscar lo ha hablado, el cambio climático va a generar una cantidad de shocks. Ahora tenemos la viruela del mono, y es pensar en cómo construimos un sistema mucho más resiliente a los shocks que vienen, ¿no? Y eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Antonieta. Yo tengo que reconocer tu gran labor en frente al ministerio durante esta COVID. La verdad que fue una cosa tremenda. A continuación, entonces, vamos a pasar a la tercera presentadora. Es Marcela Eslava. Ella es profesora titular y decana de Economía en la Universidad de los Andes en Bogotá, investigadora afiliada al programa de PYMES de Innovation for Poverty Action y miembro de los comités del capítulo latinoamericano de la Sociedad Econométrica y de RIDGE, Research Institute for Development, Growth and Economics. Ella es PhD en Economía de la Universidad de Maryland en College Park, en Estados Unidos. Ahora nos presentará a continuación la vulnerabilidad del empleo en economías emergentes en tiempos de pandemia. Adelante, Marcela, tienes 20 minutos. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer estar aquí y un honor estar compartiendo escenario con los demás panelistas y, por supuesto, sobre todo con María Antonieta, a quien todos claramente admiramos por su labor. Yo lo que quiero hacer hoy es contarles un poco, tal vez retomando justamente donde María Antonieta dejó, en términos de los retos que representa que representó en la crisis del COVID, pero también que representa para otros choques macroeconómicos la peculiar constitución de nuestros mercados, en particular el mercado laboral, y muy en particular la alta presencia de informalidad y la alta dependencia del empleo en nuestros países con respecto a el cuentapropismo y las empresas, las microempresas, las empresas de muy pequeño tamaño. El punto de partida está parado en lo que le pasó al empleo, más allá de lo que ya hemos venido conversando hoy sobre lo que pasó con la producción. En términos del empleo, América Latina como un todo fue la región del mundo que peores resultados mostró, que más fuerte vivió el choque de la pandemia en el 2020. Y lo siguen de cerca países particulares que se parecen a América Latina en algunas de las peculiaridades de las que vamos a hablar, en particular algunos países del sureste asiático. Con esa motivación nos dimos a la tarea de tratar de generar una herramienta y utilizarla para cuantificar qué tanto de esos resultados nefastos en términos de empleo podemos atribuirle a esas particularidades de la estructura productiva de nuestros países y qué tanto, pensando en una dimensión distinta de la gravedad del choque, tuvo que ver con ese carácter muy estricto de los confinamientos que vimos en algunos de nuestros países. Perú, por supuesto, es un ejemplo, como han mencionado aquí, pero hay otros en la región. Colombia, Argentina, Chile también vivieron confinamientos entre los más fuertes, por oposición a otros impactos que vivimos durante la pandemia, incluyendo impactos de demanda diferentes de los que Oscar ya mencionó. Hay unos impactos de demanda que por supuesto se derivaron de los mismos confinamientos, pero también hubo unos impactos de demanda diferenciales entre sectores que respondieron al temor a contagiarse en ciertas actividades específicas, el turismo, por ejemplo, los restaurantes y demás. Entonces, lo que quiero mostrarles es un poquito qué hemos encontrado en esa exploración, no solamente por las luces que eso da sobre qué nos pasó en la pandemia, sino también por las luces que puede dar hacia el futuro sobre las preocupaciones en las que debería concentrarse América Latina para hacerse más resiliente a futuros choques, muy en línea con esa última diapositiva de María Antonieta. Nuestro enfoque
en términos de las características diferenciales de América Latina, resalta una altísima dependencia del empleo en América Latina en unas actividades productivas de muy bajo capital organizacional, a veces de nulo capital organizacional, como el cuentapropismo, o en la microempresarialidad, y eso muy correlacionado también con la informalidad. Aquí algunos numeritos para ayudarnos. Las aplicaciones que les voy a mostrar son para Colombia, Argentina y Perú, y vamos a utilizar algunas características de los mercados en Estados Unidos como punto de comparación. En Estados Unidos la informalidad no la miden, es un fenómeno de tan baja relevancia en Estados Unidos y otros países de alta riqueza que ni siquiera le ponen cuidado, pero en nuestros países pues sabemos que es un fenómeno de muy alta prevalencia, alrededor del 50% del empleo en América Latina como un todo, en algunos países más, dependiendo de la manera en que se mide. Colombia es un país de particular alta informalidad laboral, Perú también lo es. Y eso, como decía, está muy correlacionado con formas de generación de ingreso muy ancladas en el cuentapropismo y muy ancladas en la microempresarialidad. En todos nuestros países la microempresarialidad tiene un peso muy alto, incluyendo el cuentapropismo, un peso muy alto en el empleo. En Colombia y Perú, más del 65% del empleo, comparado con 14% en Estados Unidos, pero aún si vamos a otras economías más allá de la estadounidense, la francesa, la alemana, ese peso es muy bajo, alrededor del 20%. Y hay además una composición ocupacional del empleo que hace que muy pocos de los trabajadores puedan trabajar desde casa. No solamente el acceso a Internet mismo, sino que los oficios en que muchas personas están vinculadas no se prestan para trabajar desde casa. Como ustedes ven, la proporción de gente que puede trabajar o que está en ocupaciones clasificadas como aquellas que pueden trabajar desde casa es mucho más baja en América Latina. Y si a eso le sumáramos que además incluso algunos que están en ocupaciones que potencialmente podrían ejercerse desde fuera, pero no en un ambiente con la infraestructura adecuada, sería aún más alta esa vulnerabilidad. ¿Por qué esos elementos son importantes para pensar en el efecto del empleo? La informalidad, por definición, la falta de cumplimiento de algunas reglas que están diseñadas para proteger el empleo, implica baja protección laboral y, por tanto, facilidad enorme de desenganche. Está armada sobre una plataforma de bajo capital organizacional, no está en organizaciones que sean costosas de mantener, pero al mismo tiempo altamente productivas por la misma razón. Y está en organizaciones que tienen bajo acceso a crédito, poco capital de trabajo, y todo eso hace que ante un choque sea mucho más probable que se desbaraten esas relaciones. Ahora, también tiene un lado positivo que efectivamente vimos desde muy temprano en la recuperación, y es que por las mismas razones esos tipos de trabajo se recuperan más fácil. Comparado con un escenario sin trabajo, pues la generación de ingresos propios, así sea en la informalidad y actividades de bajo capital organizacional, es positiva. Ahora, por supuesto, también tiene el problema de que puede ser persistente, y efectivamente en varios países de América Latina hemos visto cómo esa recuperación se dio en la informalidad, pero ese colchón que puede haber sido positivo en un inicio se nos convirtió en una situación persistente de incremento de la informalidad. Y por supuesto, como les decía, muchos de estos países además experimentaron en los cierres más estrictos. Aquí tienen ustedes el índice de respuesta gubernamental de la Universidad de Oxford, Colombia en rojo, Perú en azul oscuro, Argentina en amarillo, con respuestas mucho más fuertes que sus colegas de región, pero además comparados con otros países. Aquí pintada la respuesta colombiana de nuevo en rojo, comparada con lo que sucedió en Europa, es un movimiento mucho más estricto en el sentido de qué tan estricto fue el confinamiento, pero sobre todo muchísimo más extenso. Y esa extensión fue cierta en Colombia y lo fue aún más
en Argentina y en alguna medida también en Perú, donde muchas de las restricciones se mantuvieron por largo tiempo, no se los tengo que contar a ustedes. Pero además esas restricciones fueron efectivas, no solamente se impusieron, sino que a diferencia de algunos países africanos donde se impusieron y no fueron efectivas, en buena parte por la alta ruralidad, la aún menor capacidad estatal, en nuestros países sí hubo una disminución muy importante de la movilidad. Entonces, lo que hacemos en este ejercicio es incorporar esos elementos en un marco que en esencia lo que hace es medir la afectación potencial por el cierre de actividades asociadas a los confinamientos, en particular las actividades no esenciales, muchas de las cuales fueron completamente prohibidas y otras restringidas de manera muy importante. Medir qué tanta vulnerabilidad hay, qué tanto empleo se podría perder por caídas de la demanda asociadas al temor al contagio, que nosotros medimos utilizando lo que sucedió en Suecia, que no tuvo confinamiento como ejemplo. Vemos en Suecia, por ejemplo, unas caídas importantes del turismo, de los restaurantes, de algunas otras actividades que representaban mayor peligro y utilizamos eso para esa proporción de caída en Suecia para medir lo que habría pasado en América Latina. Y también incorporamos lo que sucede a través de los nexos insumo-producto como amplificador, teniendo en cuenta que lo que sucede en un sector se amplifica a otros a través de esos nexos. Todo eso lo ponemos en un modelito en donde medimos la probabilidad de que un cierto empleo y se pierda en un cierto sector C, de acuerdo con qué tan expuesto estuvo ese sector, perdón, no C sino S, de acuerdo con qué tan expuesto estuvo ese sector S, y esta exposición de aquí, esta probabilidad de aquí, es la combinación de justamente qué tan no esencial es el sector y por tanto qué tanto se cerró, qué tanto choque de demanda recibió y qué tanto se amplifica eso a través de sus encadenamientos en la matriz insumo-producto. Y consideramos unos factores de mitigación de esa exposición. Si el trabajo I es un trabajo en donde el trabajador está en una empresa con mucha protección laboral, que está en una empresa grande, que tiene fácil acceso a crédito, está menos expuesto ese trabajador. Si por el contrario está en una microempresa donde esas características no se cumplen, está mucho más expuesto. Y tenemos en cuenta qué tan posible es teletrabajar con esa ocupación. Y con eso agregamos las pérdidas que esperamos que ocurran, y lo que hacemos es dos ejercicios. Uno, medir qué tanto es la vulnerabilidad a la exposición, en esencia, qué tan probable, qué tantos empleos uno esperaría que se perdieran si ese sector tuvo que cerrar y esos empleos quedaron completamente expuestos, si esos empleos estaban mayoritariamente en condición de informalidad o en empresas micro. Y un segundo ejercicio es mirar ex post qué sucedió efectivamente y qué tanto esa exposición que medimos ex ante sí explica lo que sucedió ex post. Y eso lo hacemos utilizando datos de las encuestas de hogares de los 3 países que les mencioné. Y este análisis está concentrado en los 2 primeros trimestres de la crisis, es decir, el trimestre 2 y el trimestre 3 del 2020. Y lo que encontramos en términos de exposición del empleo al choque es enorme y, como les mostraré más adelante, no muy lejano de lo que efectivamente vimos. Estamos hablando de exposiciones del empleo mayores al 40%, cercanas al 50% de empleos que se encuentran en riesgo debido a que están expuestos por las características que les mencioné, estar en sectores no esenciales, estar en microempresas, estar en la informalidad, y debido a la fuerza de los choques en los respectivos sectores. Hacemos un contrafactual respondiendo a las peticiones de María Antonieta, en que la simulación se hace utilizando la estructura productiva de Estados Unidos, las mismas encuestas de hogares, pero reasignando los pesos para que la estructura productiva en términos de sectores, qué tanto son esenciales o no esenciales, qué tanto hay de informalidad y demás, se parezca a la latinoamericana, y esa exposición sería muchísimo menor. Si me dejan traerlos a este último escenario, ese es un escenario en el que uno piensa en qué sucedería en una recuperación concentrada en el sector informal, y esto refleja justamente la
pobre ventaja que viene del hecho de tener alta informalidad, una capacidad de recuperación más relativamente más rápida, es decir, una pérdida menor una vez llega esa recuperación, pero por supuesto es un consuelo pobre si la consecuencia es un mercado laboral aún más empobrecido. Perdón un segundo, que esto no me dejó bajar. En términos de lo que encontramos como fuentes de esas pérdidas, encontramos que la gran mayoría de esas pérdidas se explican por lo estrictos que fueron efectivamente los confinamientos. De unas pérdidas, por ejemplo, totales estimadas o vulnerabilidades esperadas de 47% en Argentina, 38 puntos se explican por la sola presencia del confinamiento. Mucho menos por el choque de demanda y un poco más, una proporción no despreciable, pero de todas maneras muy menor a la de los confinamientos, por la amplificación. Estos porcentajes no suman al porcentaje de arriba porque por supuesto hay interacción entre los diferentes márgenes. Y finalmente, como les decía, nos vamos a ver qué sucedió en la realidad. Por ahora, esta gráfica simplemente muestra los números de lo que en realidad sucedió. Déjenme llamar la atención sobre tres elementos. Uno, las pérdidas fueron muy elevadas en ese primer semestre. Aquí estamos llamando pérdidas de empleo, incluyendo las licencias, es decir, quienes no estuvieron generando ingresos en ese empleo, aun cuando no hubieran formalmente cerrado su contrato, y esas pérdidas fueron muy cuantiosas y no muy lejanas de los números que les mostré antes. Estoy concentrada por ahora en las líneas más oscuras, que son el segundo trimestre. Fueron mucho mayores en la informalidad en general comparado con la formalidad, con la excepción de Perú, que es una excepción que yo aún no me explico, pero que está concentrada en el caso de Perú, en particular en las licencias. Es decir, si uno mirara la pérdida de contratos laborales, efectivamente, sí se replica en Perú la concentración de esta pérdida en la informalidad. Y el tercer elemento que les quiero mostrar es que esas pérdidas retrocedieron de manera muy importante ya para el tercer trimestre, y el retroceso fue aún más marcado en la informalidad comparado con la formalidad. Prácticamente para el tercer trimestre la formalidad y la informalidad se igualaron en Argentina y en Colombia luego de estas pérdidas. Lo mismo sucede en Perú de nuevo si uno se concentra en la pérdida de contratos laborales, mientras que lo que tengo acá es la definición de no estar trabajando de manera activa en la semana anterior. Perdón, esto no sé por qué cada vez que trato de moverse devuelve a la misma diapositiva. Y finalmente, en términos de qué tanto los factores que estamos teniendo en cuenta aquí explican esas pérdidas y en particular explican la varianza a través de sectores en las pérdidas observadas de empleo. Lo que vemos es que los factores que tenemos, que tuvimos en cuenta en este análisis explican una fracción muy importante de las pérdidas, de la varianza a través de sectores de las pérdidas que tenemos, el 88% en Colombia, en Argentina, el 74% en Colombia y el 87% en Perú en el segundo trimestre. Para el tercer trimestre siguen siendo unas fuentes muy importantes de las pérdidas que observamos, pero lo son menos. Allí parece morder de manera más importante los factores que no están explícitamente tenidos en cuenta en este análisis, como la persistencia y las caídas de demanda generalizadas, por oposición a aquellas específicas a los sectores. De esas pérdidas, de esa capacidad explicativa del modelo, los cierres, los confinamientos tienen una participación muy importante. Las caídas sectoriales específicas de demanda lo tienen menos, pero de todas maneras tienen un peso de relativa importancia y ganan peso hacia el tercer trimestre comparado con el segundo, y los encadenamientos productivos son también importantes. Para cerrar, déjenme solo enfatizar que lo que estamos viendo en estos números es que efectivamente las características de empobrecimiento, de pobres condiciones laborales que implica la alta presencia de informalidad
y la relativa alta concentración en microempresarialidad comparado con países más resilientes y de mayores ingresos, jugó un papel muy importante en las rápidas y elevadas pérdidas de empleo y un papel muy importante también en el hecho de que la recuperación, que fue bastante vigorosa en varios de nuestros países en lo que tuvo que ver con producto, lo fuese menos en el lado del empleo y lo fuese sobre todo de manera menos poderosa y menos persistente por el hecho de estar concentrada en la informalidad en países que tienen esta característica de alta prevalencia de la informalidad. Perdón, que aquí esto enloqueció. Voy a dejarlo de compartir para que no se nos atraviese. Al mismo tiempo, llama entonces esto la atención sobre la importancia que siempre ha tenido, pero que la crisis hizo patente de las reformas estructurales que son necesarias para tratar de mitigar esas características y esos problemas. Los países de América Latina comparten en general el tener unos sistemas de seguridad social y de protección laboral que pretenden ser generosos, pero cuya financiación y cuyo control recae sobre la generación de trabajo formal, cosa que dificulta justamente esa generación. Y también llama esto la atención sobre la importancia en nuestros países de ser particularmente cautos con lo que implican decisiones drásticas de interrumpir la actividad productiva como las que vivimos con los confinamientos, que por supuesto en lo que les mostré se limita a lo que pasó en los 2 primeros trimestres, pero como bien nos ilustraba Oscar hace un rato, han tenido consecuencias de muy largo plazo porque la oferta no se recupera rápidamente a pesar de esfuerzos muy generosos, como por ejemplo los que nos estuvieron mostrando que hubo en el Perú. Esa recuperación no es completa e inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muy buena presentación. Obviamente el problema del empleo seguirá siendo un problema tan grande como el de la informalidad. Para finalizar, contaremos con los comentarios de Germán Alarco sobre las 3 exposiciones de esta mesa. Germán es profesor e investigador de la Universidad del Pacífico y miembro del área de macroeconomía del CIUP, del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Es maestro en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE de México y licenciado en economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, viceministro de Economía y asesor del ministro de Economía y Finanzas y funcionario de la CEPAL. Además, actualmente es director del Banco Central de Reserva. Querido Germán, tienes 15 a 20 minutos para tus comentarios. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del instituto, saludar y felicitar a tu moderación, Efraín, y las participaciones tanto de Oscar, de María Antonieta y de Marcela. Obviamente tengo una tarea difícil ante 3 documentos y 3 presentaciones muy interesantes. Inicio con el comentario a propósito de la presentación de Oscar. Obviamente coincido en las principales conclusiones del estudio, en lo relativo al cambio del eje del Atlántico al Pacífico, al establecimiento de estos 2 polos de crecimiento y que a este desplazamiento que él llama del Atlántico al Pacífico no es propósito, no es temporal ni es espontáneo, sino es resultado de políticas pensadas. Esto es para mí muy importante. Y también quiero señalar lo que comenta al final Oscar relativo a que esto nos debe llevar a repensar nuestras relaciones comerciales, de inversión, toda nuestra política internacional. Yo simplemente quiero agregar algunas piezas adicionales a este rompecabezas que creo que por el tema de tiempo no fueron abordadas por Oscar. Lo primero es el agravamiento de las elevadas desigualdades. Una gran y lamentable enseñanza de la crisis es que esta
en el año 2020 redujo la participación de los sueldos y salarios en el producto a nivel global. Tenemos ya información en el caso peruano y es un fenómeno que no solo obviamente implica un deterioro de la parte de la cuota salarial, sino que tiene implicaciones y contribuye a la ralentización de los mercados. El segundo fenómeno que quiero que hay que señalar, hay que resaltar, es los impactos de la inflación sobre el consumo privado y la demanda. Es decir, tenemos una inflación en el orden del 8%, si bien diferenciada, que está reduciendo poder de compra. Y eso es un tema importante para colocar en este panorama post-pandemia. Lo tercero es resaltar el cambio tecnológico acelerado que se dio y se impulsó a propósito de la pandemia con tecnologías digitales, robotización, inteligencia artificial. Simplemente coloco a la vista un dato. Cuando uno entra a la Federación Internacional de Robótica, el número de robots industriales en 2020 aumentó 7%. No tengo el dato del 2021, mientras el Producto Mundial cayó, de acuerdo a los datos de María Antonieta, en 3.3, entre 3 y 4% a nivel agregado. Y ese cambio tecnológico se suma a una tendencia estructural que se observa muy claro en la economía peruana y muy probable en otras economías, de reducción del contenido de mano de obra por unidad de producto. Lo que tenemos a la vista, no quiero ser catastrofista porque hay obviamente visiones sobre las tecnologías muy entre optimistas y muy negativas, hay que lograr un verdadero balance, es que tenemos un problema de empleo. Tenemos un problema de empleo serio, de población económica inactiva, de población precarizada, que se observa en el Perú claramente y que se observa en muchas economías del mundo. Otro elemento que quiero agregar al panorama que nos presentó muy bien Oscar es el relativo a la, llamamos, más localización y politización de las cadenas de suministros globales. Tuvimos un Brexit, tuvimos una pandemia, tenemos una guerra, y lo que dicen los economistas jefes en esta última reunión del Foro Económico Mundial, que en 3 años se van a reconfigurar las cadenas hacia no tanto lo eficiente, sino a lo que sea más seguro. Y el último elemento que quiero comentar en relación a la presentación de Oscar es esta gran probabilidad de estanflación y desglobalización. Esto es, si bien tenemos comercio hacia el Pacífico, la tendencia global es hacia la desglobalización. Y cuando uno revisa la información de la OMC sobre volúmenes comerciados, observa que cayó con la crisis financiera internacional, cayó con la pandemia, obviamente ha sido golpeada, y esto nos debe llevar a ¿qué? A redefinir nuestra estrategia comercial. Un tema para terminar, lo relativo a Oscar, es que efectivamente tenemos una reducción, una relación mayor con Asia, debemos fijar, pero lo lamentable de esta relación de comercio-inversiones es que parece más atada al siglo XIX que al siglo XXI. Es una inserción a la economía internacional basada en materias primas, retrocedimos de los productos refinados a la exportación de concentrados, de piedras, la inversión se coloca por el lado de materias primas. Simplemente anotar que esto no es el caso común de todos los países de América Latina en sus relaciones con Asia. La vinculación que tiene Chile, por ejemplo, que busca con China, es una vinculación más hacia ciencia y tecnología, mientras que la nuestra es propia del siglo XIX. Lo segundo que quiero comentar es el excelente trabajo también de María Antonieta Alba. Coincido en que desafortunadamente había muy poco por hacer adicionalmente en condiciones de incertidumbre respecto a lo que fue la pandemia en el 2020. Sin embargo, yo creo que falta una palabrita, María Antonieta, es que estos resultados que tú mismo comentas de las 100 camas UCI al inicio de la pandemia
de las características de nuestras viviendas, de nuestra estructura productiva, del sistema de salud, las condiciones de salud de los peruanos, se debieron ¿a qué? A este modelo neoliberal de 30 años que abandonó o que pretendió que todo fuera prestado o proporcionado por el sector privado. Entonces, yo creo que coincido en que no se pudo hacer más, efectivamente, pero gran parte de eso, de lo que no se pudo hacer más, se debe a, uno, este modelo neoliberal que redujo la prestación del Estado, la capacidad de prestación, y que fraccionó a la sociedad, y que permitió que desde la sociedad tampoco hubieran respuestas más articuladas. No quiero entrar en los datos, tú misma los presentas, gasto en salud per cápita, PBI, gasto en salud, número de médicos, enfermeras, etcétera. Nosotros estábamos por debajo de todos nuestros vecinos. Y si hacemos otras comparaciones, también quedamos muy por debajo. Tomo entre comillas tu énfasis en el término de la, creo que hablas disciplina fiscal y gran manejo macroeconómico previo. Puedo aceptar la palabra de disciplina fiscal, pero yo la acompañaría con superávits fiscales absurdos en la época del gobierno García, y también con una presión tributaria claramente por debajo de los estándares de América Latina. Si uno revisa la información de la OCDE, va a encontrar que nuestra presión tributaria, la depurada por la OCDE, es entre el 16 y 17%. Respecto de un promedio de América Latina de 22-23%, estamos hablando de 5 puntos del PBI, que en los últimos años son 10.000 millones de dólares menos. Me gusta tus reflexiones en términos de del descuido de lo microeconómico, pero habría que preguntarnos cuánto de ese descuido microeconómico se debe a esas políticas neoliberales. Por ejemplo, tú lo señalabas, 1.000 agencias del Banco de la Nación, y tenemos una lógica que dice que el Banco de la Nación no sirve, que hay que prácticamente tirarlo a la basura, y cuando hablamos de fortalecer el Banco de la Nación, como existe en Chile, el Banco de Chile, que es propiedad del Estado y hace funciones comerciales, nosotros tenemos una norma relativa a que no podemos intervenir en ese tipo de actividades. Me gusta tu gran aportación en términos de que hay que mejorar la agenda de equidad, y efectivamente ese es un tema importante, que hay que dar incrementos presupuestales sostenidos, sí, pero detrás de eso lo que hay que aumentar es la presión tributaria y hay que redireccionar la estructura entre impuestos directos e indirectos. Y me gusta también tu aportación en términos de la regulación de mercados cuando anotas el ejemplo de lo que fue el tema del oxígeno. Coincido, te felicito en lo que fue tu desempeño como ministra, pero simplemente quiero que es importante recordar que detrás de eso fueron 30 años de neoliberalismo donde todo era el sector privado, donde lo estatal era poco importante, y creo que una palabra que falta es que debemos pensar en un Estado orientado al bienestar social, con servicios universales para todos. Estas políticas de focalización han demostrado que son insuficientes y que en realidad una crisis sanitaria debilita e incapacita, incluido hasta los sectores medios. Es decir, no es solo un tema de defender a los pobres extremos, porque las clases medias sufrieron muchísimo por la pandemia y no van a ser capaces de enfrentar otra nueva pandemia. Más estado de bienestar, más servicios universales, y para eso requerimos más presión tributaria. El último trabajo es muy interesante, el trabajo de Marcela, donde nos indica que las pérdidas de empleo fueron muy significativas respecto de otras regiones. Los resultados que se presentan con el modelo son muy interesantes.
Hay que explicar o se explican las pérdidas a partir de las características estructurales medidas en términos de formalidad, informalidad, el cierre de actividades, la disminución de la demanda. Yo sobre esto, creo que es muy interesante los resultados. Simplemente anotar palabras faltantes, que yo sí creo que hay que colocar. No se dice nada sobre la heterogeneidad estructural. Tenemos un sector moderno que es dinámico, en el caso peruano, exportador de materias primas, también un sector no tradicional asociado a una serie de productos donde sí hay mucha innovación. Hace 5 años atrás no teníamos arándanos y ahora somos una potencia de arándanos. Pero hace 20 años teníamos espárragos y ahora los espárragos son menos importantes en el comercio internacional. Esto es una cosa tan dinámica que hay que estar muy activos. Pero a lo que voy es que nos falta el tema de heterogeneidad estructural que explica que tenemos un sector dinámico intensivo en capital, pero tenemos otros sectores medianos y de muy baja capitalización que tienen relaciones muy intensivos en mano de obra, poco capitalizados. Entonces yo creo que eso es una variable que hay que colocar y que nos diferencia de las economías más homogéneas que son las más desarrolladas. Un segundo elemento que habría que incorporar, Marcela, es el tema de los reducidos encadenamientos de empleo y producción. Y aquí yo creo que la política cambiaria que busca estabilizar el tipo de cambio para frenar presiones inflacionarias, lo cual suena bien, también juega en contra en términos de un tipo de cambio real muy barato. Y ese tipo de cambio real muy barato nos lleva a que tengamos encadenamientos hacia afuera mayores que los que tenemos hacia adentro. Tenemos entonces heterogeneidad estructural, tenemos el tema de reducidos encadenamientos de producción y empleos, tenemos comercio y servicios muy intensivos en mano de obra, y no nos olvidemos que detrás de la informalidad, y aquí sí hay una diferencia que quiero remarcar al final, somos sociedades de bajos ingresos. Y somos sociedades donde los sectores modernos no son capaces de generar empleo decente, empleo adecuado para el 1% de crecimiento de la oferta de trabajo que crece anualmente. ¿Sí? Y esto se va a radicalizar en términos de este cambio tecnológico intensivo. ¿Sí? Yo quiero señalar, yo creo que un elemento va a introducir polémica donde tratas de explicar ese mayor impacto sobre las empresas formales que las informales, es 2 elementos en el Perú respecto de otras economías. Primero, que en el Perú se activó una política que se llama de suspensión perfecta, que facilitó, es decir, alivió la condición de empresas, pero formalizó el despido temporal de trabajadores y el despido permanente. Y la segunda política, para explicar por qué el impacto entre el primero y el tercer trimestre del 2020 fue mayor en el Perú, el programa Reactiva. El programa Reactiva fue muy positivo, pero a diferencia de lo que se hizo, por ejemplo, en Argentina, y también en México parcialmente, se condicionó lo que debía pasar en términos de la plantilla de trabajadores. En el caso peruano no hubo ninguna condición y en ese sentido se otorgaron los créditos, lo cual es positivo, pero sin ningún condicionamiento a limitar el despido o la salida de trabajadores. Quiero terminar, luego de esta digresión, en términos de las recomendaciones de política. Obviamente todos quisiéramos ser una sociedad menos informal, todos quisiéramos trabajadores más articulados digitalmente, todos quisiéramos trabajadores de más altos ingresos. La salida, lo que sí difiero totalmente es esta visión de que el problema para resolverlo es la reducción de los sobrecostos laborales. Es la desregulación del mercado de trabajo.
Y esa es una receta típica que yo sé, y lo estoy escuchando, se dice en Colombia, se dice en Perú, se dice en todas partes. El problema de la mano de obra es que hay excesivas rigideces. Cuando estamos viendo toda la información estadística que rigidez laboral no había, ¿por qué? Porque sencillamente tú podías deshacerse, y así fue, y así lo demuestran las estadísticas de todos los trabajadores. Simplemente sugerirte que en lugar de hablar de el costo adicional respecto de la planilla, hay que pensar en términos del costo integrado de la mano de obra. Y el costo integrado de la mano de obra en el Perú es 30% menos de Chile, es 20% menos en Colombia, pero resulta que en el Perú tenemos más informalidad que en Colombia y en Chile. Es decir, el problema no está por ahí. No hay que desregular, no hay que pauperizar, no hay que precarizar a los trabajadores con una receta importada de afuera. Sin embargo, yo quiero recalcar que la investigación es muy interesante, muy relevante. Creo que hay que trabajar y profundizar más en las recomendaciones de política derivadas de este estudio y no caer simplemente en la receta de la desregulación del mercado de trabajo. Yo quiero terminar para dar paso a la vuelta de réplicas, agradeciendo a los tres expositores, la verdad que muy interesantes, muy aportando en elementos que cuestionan y que son útiles, no solo y que fueron útiles para la crisis, sino hacia adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido. Hay varias preguntas que van a hacer, pero quisiera primero comentar que ha sido un gran conjunto de propuestas y un gran comentario, en algunos momentos polémico, que creo que es la forma de buscar soluciones, porque en verdad estamos en una situación mundial y nacional en nuestros países de América Latina que requiere de grandes esfuerzos de concertación para poder salir hacia afuera. O sea, la coyuntura internacional descrita por Oscar es realmente una coyuntura crítica, además empeorada por una guerra que es realmente insólita, pero es obvio que se están recomponiendo los centros dominantes del mundo. Y claro, frente a esto tenemos yo diría de las tres charlas, hay tres grandes problemas. Creo que el primer problema ha sido señalado creo que por todos, es el tema de la desigualdad. La desigualdad ha empeorado con esta crisis, no solamente con el COVID, sino con esta crisis está empeorando por las distintas razones que se han dicho. El segundo tema es la informalidad. O sea, nosotros nos estamos enfrentando a una crisis de la cual quisiéramos salir con estructuras productivas realmente débiles como para poder tener éxito. Entonces uno realmente dice, si los países de América Latina vamos a tener éxito frente a la dominación informática y tecnológica de la China, por ejemplo. Y finalmente el tema del empleo y seguridad social. O sea, creo que el Estado tenemos que volver a repensar el Estado. O sea, no tenemos que ser tan ideológicos y ser prácticos. A mí cuando me preguntan en el caso peruano en la cuestión de la subsidiariedad del Estado, yo digo, claro que tiene que ser subsidiario, pero hay zonas en las que en el Perú, el Estado tiene que ser productor porque no hay sector privado. Entonces, creo que estos son los grandes temas que salen de estas magníficas presentaciones y de un gran comentario de Germán. Y quiero, para darles los 5 minutos que tiene cada uno para comentar las preguntas y los comentarios, voy a leer algunas preguntas que han venido del público. Dice, pregunta para Óscar Ugarteche y María Antonieta Alba. Lo escuchado en el seminario hasta ahora nos dice que el neoliberalismo ha causado las más profundas inequidades, en particular en el Perú. ¿Cómo avisoran el futuro económico de nuestro país? Esa es una primera pregunta. La siguiente pregunta es para María Antonieta Alba. Dice, la pandemia nos mostró la precarización laboral. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas y si esto responde al modelo neoliberal? Y la otra pregunta es, para todos los expositores,
¿qué cosas se pudo hacer mejor en el manejo macroeconómico durante la pandemia? Vamos a ver, creo que esas son las preguntas más importantes, pero vamos a comenzar con la última ronda, con la respuesta y comentarios de Marcela, que tiene problemas de tiempo. Así que, Marcela, por favor, tiene 5 minutos y muchas gracias por tu presentación. No, mil gracias a ustedes de nuevo por la invitación y a Germán por las reacciones. Yo querría solo tocar 2 puntos generales. Uno que Germán tocó de pasada en general con respecto a las presentaciones, que yo creo que es fundamental en la discusión ya moviéndonos hacia adelante, porque hay muchos rezagos persistentes de la pandemia, tanto en las consecuencias como en las políticas públicas mismas, y es el punto de la condicionalidad de los subsidios. En el momento de la pandemia, creo que todos los gobiernos y muchos de los comentaristas nos movemos de manera enfática a resaltar que con las consecuencias inmanejables que tanto los cierres como la pandemia misma tenían para muchas personas, en particular aquellas en la informalidad, sin una seguridad laboral, era indispensable pensar en subsidios de emergencia. Muchos gobiernos, el de Perú insigne entre todos esos, se movieron de manera muy rápida, como nos lo narró María Antonieta, para poder entregar esos subsidios. Parte de esa lógica se ha venido quedando en el subconsciente popular y en el de los gobiernos, como que siguiera aplicando en el largo plazo, y se está empezando a traducir, el caso de Colombia es muy claro, en subsidios de tipo permanente, no condicionales, a personas con ciertas características. En Colombia salieron ya algunas evaluaciones de los subsidios y de manera peculiar a mí me sorprendieron. Yo, como dije, fui enfática en su momento en decir es indispensable movernos rápidamente a entregarle medios de vida a personas que se van a quedar simplemente sin ellas. De manera sorprendente decía, esos estudios que los leo y me parecen muy bien hechos, están dando el resultado de que esos subsidios no implicaron un desempeño diferente en términos de capacidad de consumo de los hogares que los recibieron frente a hogares similares que no los recibieron. Eso puede querer decir que los hogares similares que no los recibieron se movieron de alguna otra manera a tapar el hueco. De pronto justamente posibilitados porque había otros muchos que sí estaban recibiendo esos ingresos y pudieron, por tanto, tener algunas oportunidades, pero también es posible que esos resultados quieran decir que esas personas simplemente dejaron de hacer algo que de todas maneras iban a hacer. Y ese algo puede haber sido un desestímulo de la oferta laboral. Que una posibilidad de esos datos es que algunas personas que están aún en confinamiento, informales, que no recibieron esos cheques, sí estuvieron consiguiendo empleos. Eso solo para dar un ejemplo como de lo más dramático, pero por supuesto de manera más amplia, los subsidios no condicionados en Estados Unidos, como nos mostró Oscar, han sido dramáticos en términos de desestimular la oferta laboral, y en muchos lugares del mundo vemos que hay esas consecuencias negativas. De manera que yo quisiera enfatizar ese punto que levantó pasando Germán, creo que es muy importante hacia adelante. Por un lado, entender que la situación es completamente distinta, que las recomendaciones para una emergencia inusitada y sin antecedentes como la de la pandemia no pueden extenderse a situaciones permanentes, pero además que aún para esas situaciones inusitadas no parece tan claro que esos subsidios sin condicionalidad alguna tengan los efectos positivos que buscamos. Y segundo, mi reacción al último comentario de Germán sobre en particular las políticas de mercado laboral, pero más en general su visión de lo que él llama la política neoliberal y las consecuencias que ha tenido para América Latina. Yo quisiera, por un lado, aclarar que yo no hablé de reducir garantías laborales, yo hablé de cambiar su financiación. Hablé de que el costo de las garantías laborales no esté financiado de manera directa por la generación de empleo. Las garantías laborales son
muy importantes, pero son muy importantes para aquellos que las reciben, que son muy poquitos en América Latina. Y el hecho de que muy poquitos las reciban, es decir, toda la gente que está en informalidad no las recibe, no es independiente de que sea muy costoso esa generación de empleo formal para un empleador. En Colombia, que es donde mejor me sé los números, una persona que esté en informalidad, que como ustedes vieron es la mayoría de gente, se gana un salario, un ingreso sustancialmente menor, por ejemplo, al salario mínimo. Si a eso ya le sumamos que ese salario mínimo en Colombia, con los demás costos, se multiplica por 1.5 veces. Esa brecha es gigantesca. Entonces, cuando pensamos en, Germán decía, la capacidad, las empresas grandes y de alto valor no han sido capaces de generar más empleo. Yo creo que tenemos que hacernos la pregunta de por qué. ¿Será que son perezosas? ¿Será que no les sale negocio? ¿Qué puede estar pasando? Y yo, más allá de que seguramente haya otras explicaciones, me parece, digamos, que se cae de su peso, que si usted tiene que contratar a una persona que típicamente por su formación está muy por debajo en términos de la capacidad de generarle ingreso, por ejemplo, a una empresa, muy por debajo de lo que usted como mínimo tendría que pagarle, pues las cuentas no suman. No suman no solo para generar retornos para el inversionista, sino ni siquiera para poder pagar ese salario. Entonces, pues eso refleja una combinación de factores, por supuesto, que las personas tengan un capital humano tan bajo como para no poder generar un ingreso que justifique el salario mínimo, pues nos habla de la pobreza, de la calidad de la educación, por supuesto, nos habla no solamente de la pobreza, sino de la pobreza de la calidad, sino también de la cobertura de la educación y de su pertinencia como formación para el trabajo. Claro que hay unos elementos muy importantes, pero si en esas condiciones de esa pobreza del capital humano, los costos mínimos que usted tiene que asumir dentro de la formalidad están abismalmente lejanos de ello, yo no veo cómo uno podría pensar que esos costos son irrelevantes en que tengamos esa baja capacidad de generación de empleo del sector formal y por lo tanto esa generación del sector informal. Ahora, si uno puede garantizar esas mismas condiciones de otra manera, pues fantástico. La financiación puede ser de otras fuentes. Es por supuesto costoso, es por supuesto complejo. En Colombia, por ejemplo, estaríamos hablando de alrededor de 2 puntos del PIB. Pero esos 2 puntos del PIB no difieren mucho de la reforma tributaria que estamos haciendo ahora. Y la pregunta es si esa reforma tributaria que están proponiendo ahora se va a gastar en subsidios incondicionados o de pronto se repiensa de una manera que más bien, se repiensa, quiero decir, el gasto público, de una manera que más bien genere condiciones de crecimiento que son fundamentales. Y una pequeña nota, también por supuesto, a mí sí me parece que es mejor compararnos con los países aquí, con los cuales en términos de ingreso queremos llegar a ser como ellos y es por eso que pienso en esos comparadores. Pero aún comparando dentro de la región, en Colombia la prestación de salud tiene un sistema de aseguramiento. Las aseguradoras son en buena parte privadas. Y los indicadores por contraste de lo que ustedes contaban de Perú son muy buenos, son excelentes en términos de cobertura y son muy buenos en términos de servicios para comparaciones internacionales, incluso con el primer mundo. De tal manera que no se cae de su peso que la prestación que tiene una participación privada muy importante redunda en una pobreza de la calidad del servicio y de la cobertura de la salud. Por supuesto, sí, también quiere decir el ejemplo que está dando Germán, que tampoco se cae de su peso, que la prestación privada es excelente. Y en últimas, el diablo está en los detalles de cómo esas dos cosas se regulan. Muchas gracias, Marcela, por tus comentarios y por tu presentación. A continuación, ya para ir terminando, le daremos la palabra a Óscar Ugarteche, por 5 minutos también. Muchas gracias. Qué gusto de ver a Efraín otra vez. No te veíamos, Óscar, no, pues, gracias. estaba con el micrófono cerrado.
Bueno, pero el tema con el Perú, hay varios temas con el Perú, ¿no? El Perú evidentemente necesita un nuevo pacto social. Eso es evidente. Mientras no se haga eso, digamos, todo lo otro seguirá su curso en automático, que me parece que es lo que está pasando. Para el nivel de desastre político, la marcha económica está bastante bien. Ahora, volviendo a China y los asiáticos, el Perú se coloca, siempre se ha colocado, en una posición pasiva frente a lo internacional y siempre se ha sujetado a la demanda internacional y nunca ha puesto de su parte cuál es su oferta. Perú tiene para ofrecer que no sea piedra. Piedras venimos exportando hace 550 años. Pero ¿por qué nos resistimos a cambiar las piedras por otra cosa? No sé. Pero el hecho es que nos resistimos. O sea, tal vez la parte de la agroindustria sea lo más moderno, y ahí me recuerda cuando el Perú, la principal exportación del Perú fue el algodón, recordemos, hasta la década del 50, hasta el 54. El algodón era el principal producto de exportación, y con la ley minera, con el código minero, llegaron las grandes minas y se terminó. O sea, no se terminó, sino que el precio de la minería creció y eventualmente el precio de la agricultura fue bajando, esto es la reforma agraria, bajó más, y como la reforma agraria no se apoyó, como se tendría que haber apoyado, entonces la producción se cayó y además las modernizaciones que se habían hecho se perdieron. Estoy pensando en las ovejas de altura, las ovejas Junín, y estoy pensando en las naranjas, y se perdieron. Entonces, hay cosas que se han perdido en la producción y que se han perdido por nosotros. Y los peruanos somos los que hacemos perder la producción. Los peruanos somos los que no valoramos lo que tenemos y somos los que somos incapaces de pensar que el conocimiento sirve para algo. Y entonces termina pasando que somos peruanos. Es decir, los peruanos más calificados se van yendo y esto en Asia es impensable, pues. La relación con Asia no se puede hacer sobre la base de un país que no está dispuesto a pensarse. Y parte del problema de Chile es eso. Y parte del cambio de la Constitución chilena es eso. Es pensarse y pensar el futuro a partir de ahí. Eso yo creo que es el tema de Colombia también. Es decir, hay un tema de a dónde queremos ir y cómo queremos llegar, pero el viejo camino no camina. Y lo que se propuso en la década del 70, primero, que fue un cortito, y después comenzó con una parte equivocada, ¿no? O sea, eliminar las grandes empresas productoras de aceros y de barcos y de lo que se llamó la industria básica, privatizarlo, pero estatizarlo para no producir, una barbaridad. Como esta barbaridad como lo que se hizo con las universidades, ¿sí? Pero en fin, digamos, el infierno está empedrado de buenas intenciones. El asunto que hacemos con Asia tiene que ver con qué queremos hacer con Asia. Los asiáticos están en otra cosa. Y ellos nos miran a nosotros como nos han mirado todos antes, como la despensa. A nosotros y a los africanos nos miran como la despensa. El problema es que nosotros somos una despensa más cara, porque tenemos un nivel de vida más alto que los africanos. Es más barato ir a sacar el cobre a África que sacarlo de América Latina. Porque está más cerca, ¿no? En términos de días de barco, más cerca. Los yacimientos son más grandes, supongo, no sé. Pero en todo caso, hay algo en América Latina que atrae a los orientales, pero también los atrae a África, eso mismo. Pero lo que tiene América Latina sí es un mercado mucho más dinámico. Si nosotros tenemos una capacidad de importación de Asia muy alta y estamos importando de Asia muchísimo. El tema es lo que exportamos. Y el tema es, ¿por qué no hemos hecho lo que hacen los asiáticos? ¿Qué pasa en Indonesia? Esto de que para exportar la materia prima se le tiene que poner algún valor agregado. Tiene una política industrial a partir de incentivos fiscales que hace que sea más o menos imposible vender la piedra pura, sino que tienes que venderla como plancha, como lámina, como cable, como lo que tú quieras. Y conforme le vas agregando valor, te van dando un incentivo fiscal más alto. Y de esa manera
Indonesia ha transformado su industria maderera de exportar rollizos a exportar muebles. Casi, en los otros campos. Pero para hacer eso, necesitamos un nuevo pacto social. Eso no va a ocurrir en el vacío. Y lo otro es esta cosa que a mí me parece grotesca, que el Perú, que el Banco de la Nación no puede hacer algo que es de interés nacional. ¿Por qué no existe el interés nacional en el Perú? Porque no tenemos pacto social, porque no estamos de acuerdo entre nosotros. Es imposible que un tenga interés nacional. Es imposible que un país no pueda entregarle al último ciudadano un bono para que coma. Y que no se pueda hacer porque hay un banco privado, 2 o 3, que dicen que, no, si no lo hace a través mío, que voy a cobrar una comisión de no sé cuánto, no se hace. Y la comisión se va a comer. Entonces, sí pues, pon las maquinitas en todo el país con un argumento de interés nacional y se acabó. Pero a la bruta. Hacer eso a la bruta necesita un pacto social, porque si no, el gran agente económico gobierna, termina gobernando, ¿no? O sea, a falta de políticos, quien está actuando es el agente grande. Y esto se ve a la distancia y se ve clarísimo. Y me parece muy triste. O sea, yo creo que el Perú merece muchísimo más de lo que estamos mirando ahora y lo que hemos visto en los últimos años. El desastre del año 20, cuando sacan a Vizcarra porque se había vacunado, eso me pareció grotesco, grotesco. En lugar de mirar y decir, el presidente se está protegiendo y los funcionarios se están protegiendo primero. No, hay que echarlo. No, porque son todos corruptos, porque en Perú parece que todo el mundo es corrupto. Y lo digo yo que he escrito sobre corrupción. Es que es absurdo. Pero es que la corrupción se ha convertido en un argumento de revancha y entonces el pacto social dejó de existir. Lo que hay es revancha aquí, revancha allá, y la cosa no camina. Y como no valoramos nada, encima la gente hace cosas, que se vaya. Que se vaya, ¿no? Y ahora tenemos a la mejor ministra de Economía de los últimos no sé cuántos años, 50, en Suiza, trabajando para las Naciones Unidas. A ver, pues, ¿dónde? ¿Cómo? Yo estoy francamente preocupado por el Perú, pero en fin, con el tema de Asia, yo creo que específicamente tenemos que ver cómo es que nos vamos a exportar con más valor. Muchísimas gracias, querido Oscar. Gusto haberte vuelto a ver. Y para terminar, tendremos a nuestra exministra, María Antonieta, por favor, tienes 5 minutos para tus comentarios. Has tenido varias preguntas un poco atrevidas, diría yo. Sí, gracias. Bueno, un lujo estar en este conversatorio. Creo que es la primera vez que en un público tan amplio yo podía reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Soy totalmente de acuerdo con Germán, el problema de la presión tributaria, pero sí quiero hacer énfasis, y también he visto ahí unos comentarios en el chat, lo que nos dice la experiencia peruana es que más presupuesto no son mejores servicios. Y eso es algo que hemos visto muy fuerte en educación, muy fuerte en salud, y esa es mi gran preocupación, honestamente, ¿no? Y como directora general de presupuesto, hay unos temas muy complicados en el manejo de la planilla, microcorrupción, entonces, o sea, si no hacemos algo contundente con esquemas de rendición de cuentas, cosas tan simples que fue muy difícil implementarlo, por ejemplo, citas electrónicas en los hospitales públicos para que sepamos dónde están los médicos y para que la gente no tenga que hacer colas. Hay cosas muy simples, como una agenda de pensar en el ciudadano, que se tendrían que hacer, ¿no? Respecto a los comentarios que hay al modelo económico, yo soy mucho más pragmática. Prefiero mirar hacia adelante. Sí reconozco que nos faltó generar la capacidad, por ejemplo, en Indecopi. Indecopi debió ser tan potente como el Banco Central para regular y garantizar la competencia en los mercados. La ley de control de fusiones la hemos hecho muy tarde. Quizás con esa ley no hubiese pasado lo que ha pasado en el mercado farmacéutico. Pero lo que yo sí creo y lo que yo sí he reflexionado mucho en estos años es, como lo decía Oscar, el gran problema que yo veo es que hemos perdido la convicción de una construcción de interés común, ¿no? Y esto va desde el empresario que
contrata todos los estudios de abogados para poder no pagar impuestos, pero también lo veo en el médico que no va a trabajar y cobra la planilla, la veo también en el profesor o en el director que no quiere hacer la evaluación. Entonces yo no creo que, o sea, ahorita yo veo un enorme descuido por trabajar en el interés común, ¿no? Y cuando vemos, ideológicamente, vemos como tanto la derecha o la izquierda, yo sé que esas etiquetas son horrorosas, pero votan igual en agendas contra ciudadanos, ¿no? O sea, votan igual en SUNEDU, para tirarse abajo SUNEDU, votan igual en agendas de garantizar los derechos de mujeres. Entonces yo sí creo que yo sería mucho más pragmática. Yo pensaría en, por ejemplo, pensemos en o sea, yo siempre pienso, ¿no? Tienes por un lado Fe y Alegría, que son una asociación, casi una asociación pública-privada que tiene la planilla de los docentes estatales y excelentes resultados. Luego tenemos empresas públicas como Sedapal, donde los trabajadores tienen unos beneficios impensables, donde son dueños o sea, incluso en algunos casos heredas el cargo. Cuando era directora general del presupuesto, veía los casos de trabajadores municipales en Chiclayo que tenían licencias de maternidad de más de 2 años. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que construir en común. Creo que desde la gran empresa hasta, como les digo, el médico en una posta que no va a trabajar, no hay una construcción de interés colectivo, y eso me parece muy grave, que se acentúa con estas contrarreformas donde algunos congresistas que podríamos pensar que son enemigos ideológicos votan igual en algunas votaciones que uno no entendería, ¿no? Sobre qué se puede hacer mejor, también hizo por ahí la pregunta, creo que la velocidad de la implementación, ¿no? Eso también yo lo reconocí. La idea era que los bonos se paguen masivamente, inmediatamente, o sea, eso es todo lo que estaba planeado, y nos encontramos con estos problemas estructurales. Quizás también mi primera posición en el cierre de la economía era un cierre más selectivo, pero también había, lo que se le estaba pidiendo a la ciudadanía era algo muy fuerte, que se quedaran en sus casas, y eso tenía que ser masivo para que la gente lo quisiera seguir, ¿no? Y creo también aprendí como ministra de Economía que la política y la economía no van en cuerdas separadas, están muy interactuadas, y fue un enorme problema para nosotros no tener, por ejemplo, una bancada en el Congreso, y de la mano con el COVID, con el plan de respuesta, te podría decir que el 50 o 60% de mi tiempo era ir al Congreso, ya sea para mis interpelaciones o para las situaciones, o sea, y convencerlos de hacer cosas que yo jamás pensé que tendría que pelearme con ellos para que no hagan algo inconstitucional como devolver los fondos de pensiones de la ONP. O sea, nunca pensé que como ministra de Economía tenía que invertir tanto tiempo en convencerlos de algo que era una locura, por ejemplo, ¿no? Y además profundamente populista. Entonces creo que también el riesgo que veo en América Latina es el populismo, ¿no? Porque el populismo se disfraza justamente de las agendas de interés común, ¿no? Y creo que si no transformamos la clase política, no vamos a poder como poner al ciudadano al centro. Creo que con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Antonieta. Antes de cerrar la sesión, solamente quisiera decir un par de cosas. Una, que nos hemos olvidado del problema de la corrupción. El problema de la corrupción es una cosa tan generalizada en el Perú y que se vincula a los temas. Esa es la razón por la cual la gente vota igual. Por eso para entender la política peruana se requiere más microeconomía, porque todo el mundo piensa con la billetera que ciencia política. Y si eso lo juntamos, el tema de la corrupción, obviamente estamos en una situación difícil. Pero creo yo que este tipo de seminarios ayudan a que comencemos a conversar, y ojalá que este conjunto de reflexiones y de presentaciones sirvan para lo que pide Óscar Ugarteche, que tengamos que volver a pensar el país como un país viable. Por el momento tenemos la sensación de que estamos en un país inviable. Bueno, tengo que cerrar, y en primer lugar agradecemos a los participantes y asistentes, agradecemos a Marcela, a María Antonieta, a Óscar y a Germán.
por acompañarnos en esta quinta mesa. Esperamos seguir contando con su participación en este seminario, Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Los y las esperamos en la siguiente mesa titulada La esfera del trabajo frente a la crisis mundial, desocupación, inestabilidad laboral e informalidad. A continuación, a las 5 de la tarde. Quedan cordialmente invitados y a todos ustedes muchas gracias por su presencia y sus preguntas. Hasta cualquier momento y ojalá que volvamos a vernos en un seminario parecido, pero donde ya lleguemos a acuerdos por lo menos.